Entonces, acá la clave del éxito en contabilidad es dominar esto de la ecuación contable. Siempre les digo a mis alumnos cuando estamos empezando la clase de Contabilidad 1, que esta ecuación les va a acompañar el resto de los años hasta que sean contadores, ¿no? No tienen que olvidarse del movimiento de esta ecuación, porque todo gira en base a esto, ¿ya? Todas las transacciones que hagamos, la presentación de los estados financieros, y todo lo que tenga que ver con operaciones en la empresa y su exposición, tiene que ver siempre con lo que es la ecuación de la contabilidad. ¿Ya? Y en este caso estamos presentando lo que es la ecuación completa de la contabilidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los 5 elementos que componen esta ecuación. Estamos hablando primeramente de lo que son los activos, los gastos que están en el lado izquierdo, lo componen el lado izquierdo, activos y gastos, haciendo la igualdad a los 3 siguientes elementos que son el pasivo, el capital y los ingresos, ¿ya? Todos estos grupos, todos los elementos de estos grupos hacen de que las operaciones se originen y tengan su inicio en el lado izquierdo y su disminución o salida en el lado derecho en algunos de ellos, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación completa de la contabilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son estos elementos? A ver, lo vamos a recordar rápidamente. Cuando nos referimos a los activos, nos referimos a todo lo que la empresa posee, ¿no? O tiene derecho de cobrar, ¿no? Tiene derecho sobre ello. ¿Y nos referimos a qué? Nos referimos al dinero, a las mercaderías, computadoras, vehículos, cuentas por cobrar y otros activos más que podamos tener o poseer en la empresa, ¿ya? A eso nos referimos como activos. Para nuestro ejemplito acá estamos colocando un valor de 10,000 a todos estos activos que tenemos, ¿ya? En total, me dicen acá que los activos que posee esta empresa en un momento dado equivalen a bolivianos 10,000. La composición de todo eso que acabamos de explicar. Ya. En el otro lado, en el lado derecho, ya pasándonos a la ecuación, tenemos los pasivos y tenemos el capital, ya los 3 elementos que hacen el balance. ¿Qué son los pasivos? Cuando me refiero a pasivos, debo preguntarme, es lo que debo, ¿ya? Todas las deudas que tenemos como empresa hacia terceras personas. ¿Y estamos hablando de qué? Estamos hablando de las cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos bancarios y otra serie de deudas que podamos tener, ya sea a corto o largo plazo. Eso se refiere cuando hablamos de los pasivos. Para nuestro ejemplito, todas las deudas que tengo equivalen a 2,000 bolivianos, ¿ya? 2,000 bolivianos, por este ejemplo. Luego, la suma que hace al capital, pasivo más el capital, va a dar siempre una igualdad a lo que son los activos. ¿Y qué es el capital? El capital es el valor propio y real, esa es la palabra exacta, que se debe a los propietarios, ¿ya? O sea, la empresa es otro ente diferente a las personas, dijimos, ¿no? Cuando hemos estudiado los principios de contabilidad generalmente aceptados, dijimos que la empresa es muy aparte de los socios. Entonces, en este caso, los socios dan su dinero, dan su aporte a la empresa para que pueda funcionar en un inicio. Por lo tanto, la empresa se convierte en deudora de los propietarios. Es por eso que tiene algo de similitud a lo que es el pasivo. Pero esta vez esta deuda no es a terceras personas, sino a los propietarios de la empresa, ¿ya? También funciona como pasivo, ¿ya? Pero esta vez a los propietarios. En este caso, para nuestro ejemplo, el capital de esta empresa es 8,000. ¿Por qué se ha determinado que es 8,000? Porque teniendo un total de 10,000 de activos en la empresa, pero debiendo 2,000 de pasivos, solamente podemos decir que la diferencia de 10,000 que se posee menos la deuda, que es 8,000, es lo que le pertenece realmente a cada uno de los propietarios. De esa manera se tiene que entender esta primera ecuación de los 3 elementos, que es el activo, que son iguales siempre a la suma de los pasivos y el capital. ¿Ya? Esa es la base en la cual gira la contabilidad. Entonces, a estos 3 elementos importantes que componen el balance se agregan 2 más que están acá en la ecuación y estamos hablando de los gastos y los ingresos. Ahora, los gastos se vienen a posicionar en el lado izquierdo de los activos. ¿Por qué? Porque normalmente los gastos son necesarios para que una empresa pueda funcionar. Sin gastos, una empresa no opera, son necesarios. Ni siquiera necesarios,
se van a presentar, son inevitables de que una empresa no existan gastos para que funcione. Y gracias a los gastos también vamos a obtener ingresos. Es más o menos una dualidad que existe entre los gastos y los ingresos. Se puede decir que no hay ingresos sin gastos, ¿ya? Es una frase contable que tal vez muchos podrían desazonarla de diferente manera. Muchos dirán, pero si tenemos gastos, obviamente tendremos ingresos. Es más o menos como una pregunta capciosa, si quieren entender de esa manera, ¿no? Muchos dirán, primeramente tendrá que haber ingresos para luego tener gastos. No, pero no es así, en contabilidad no es así. Primeramente yo tengo que tener gastos, ¿ya? O costos en algún momento para que yo pueda generar ingresos en la empresa, ¿ya? Son necesarios estos dos elementos. Y por otro lado tenemos a los ingresos en la parte derecha, ya que van a ser todo aquel dinero que yo reciba por ventas, por prestación de servicios, dependiendo de qué tipo de empresa es la que tenga o la que estemos manejando, proveniente de todos aquellas operaciones que consignen ingresos de dinero, ¿no? En este caso, las ventas y los servicios en la empresa. Y estos ingresos, ¿por qué estarán en el lado derecho? Porque en algún momento se van a convertir en ganancia, ¿sí? Una vez que descontemos del total de gastos, nos va a quedar una porción de utilidad, ¿no? La utilidad no es otra cosa que la diferencia de los ingresos que yo tenga en la empresa menos los gastos que vaya a realizar por concepto de las operaciones. Y esa diferencia que me queda, ese saldito que me queda, se convierte en la utilidad o pérdida en algún caso, ¿no? Si fuera negativo. Si fuera ingreso positivo, se va a acumular a lo que es el capital en un momento dado, ¿no? Es por eso que tienen afinidad y están en el lado derecho, ¿sí? En los ingresos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entenderle a lo que es la ecuación completa de la contabilidad. Ahora, en base a esta ecuación, todas las operaciones, transacciones que hagamos van a tener un lugar en lo que es la ley de la doble partida, ¿ya? ¿Qué nos dice esta ley? Que cada que haga una transacción, una operación, tengo que registrar en un lado izquierdo y tiene que ver su contracuenta en el lado derecho. Ya sea una o más cuentas, ¿no? Dependiendo de las operaciones que vayamos a registrar. Entonces, siguiendo esta base de la ecuación, también acá ya me da la pauta de cómo tendré que registrar, cuál será esta ley de la doble partida para que yo pueda registrar, ¿no? O movimiento de cuentas también le llaman otros. Entonces, en base a esta misma ecuación, se confecciona esto, ¿ya? ¿Cómo? Acá notamos que los activos más el gasto están en el lado izquierdo. Por lo tanto, nacen en ese lado, ¿ya? Empiezan en ese lado. Y por lo tanto, cada que aumentan estos dos elementos, siempre se van a registrar en el lado izquierdo, o sea, en el lado debe, ¿ya? Entonces, acuérdense, activos y gastos, cuando aumentan, siempre van a estar en su lado, en el lado izquierdo, ¿no? Donde está mostrando la ecuación. Y caso contrario, cuando disminuyan, tienen que registrarse en el lado derecho, ¿sí? O sea, se van a acreditar. En el caso de los pasivos, el capital y los ingresos nacen en el lado derecho, ¿no? Están en el lado derecho de la ecuación. Entonces voy a decir, cada que aumentan estos elementos, cada que sufren un aumento, se van a registrar en el lado derecho, ¿sí? Van a estar ahí. Y cuando disminuyan, por una causa u operación, se van a debitar, o sea, van a registrarse en el lado izquierdo, ¿no? En el lado contrario de donde han nacido. Entonces, de esa manera tenemos que interpretar lo que es la ecuación completa de la contabilidad. Y acá tenemos ya un esquema donde anotamos todo lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, al debe se va a anotar todos aquellos activos que aumentan, ¿no? Activo que aumenta al debe. Gasto que aumenta va al debe. Pasivo que disminuye se va al debe. Capital que disminuye también en el debe. Y por último, ingresos que disminuyen se van al debe, ¿no? Se registran en el debe. Y por lado contrario, los activos que van a disminuir se van a registrar en el haber. Los gastos que disminuyen en el haber, pasivos y capital, se registran en el haber porque están aumentando. Y los ingresos que aumentan se van a registrar en el haber. Todo lo que hemos explicado hace un momento está en este esquemita, ¿ya? Entonces, nunca